Hola, ¿qué tal? Estamos hoy 11 de noviembre. Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día. Como decía, hoy 11 de noviembre, jueves, día de pleno, y tenemos aprobaciones y no aprobaciones interesantes para comentar el día de hoy. David Rivera no nos podrá acompañar, pero seguramente tendremos un análisis interesante contigo, Paolo, respecto a lo que viene sucediendo. Lo primero que me gustaría comentar al respecto es esta aprobación que se ha dado dentro del Congreso para la interpelación del ministro de Defensa. Esto ya se veía venir. Sin embargo, es interesante, Paolo, no sé si has notado la cantidad de aprobación que ha tenido esto, por lo que podríamos ya intuir que se viene una censura, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, tal cual. Y yo creo que en realidad va a ser, aunque suene contradictorio, dentro de este escenario que tenemos ya planteado, lo más sano para el país, ¿no? Que Walter Ayala caiga, que Pedro Castillo se dé cuenta de que era una tremenda estupidez mantenerlo ahí, a menos que alguien le esté hablando al oído y le esté diciendo que haga cuestión de confianza, lo cual sería una estupidez aún más grande. Pero bueno, en fin, si eso no es así, se caerá Walter Ayala, es lo más probable, lo van a interpelar, e inmediatamente ni lo van a escuchar, como siempre ocurre, inmediatamente van a presentar la moción de censura y se lo van a bajar. Y no solo es lo más sano para el país, sino también es lo más sano para Mirta Vázquez. ¿Por qué? Porque Mirta Vázquez, o al menos esa es la hipótesis que se maneja en su equipo, está bastante incómoda por el hecho de que Ayala no sea removido de su cargo, no, o sea, mantenido, no sé cuál es la palabra exacta para decirlo, pero bueno, que siga en el cargo de ministro de Defensa y está bastante incómoda con eso. De hecho, por eso no fue a la presentación de Castillo ayer de los 100 días en Ayacucho, pero también tiene claro de que Ayala va a caer de todas maneras, que es lo que comentábamos ayer. Entonces ya se maneja esa hipótesis en el equipo de Mirta Vázquez y también se maneja la hipótesis por ende y en consecuencia de que no tiene ningún sentido jugar la carta de voy a renunciar si no sacas a Ayala, porque igual el Congreso se lo va a sacar y lo va a sacar. Esperemos más temprano que tarde para que el tema acabe y pasemos a la siguiente crisis política que vendrá. Pero bueno, lo más sano para el país es eso, es que lo saquen de una vez, ¿no? Sí, pues yo creo que por eso ha sido sano que Mirta Vázquez no dé un paso al costado. Y yo me quedé pensando, Paolo, en el mensaje que puede haber proyectado la primera ministra frente a no asistir a Ayacucho para el mensaje de los 100 días. Y si bien se especulaba y nosotros hemos comentado también la incomodidad que puede sentir sobre el ministro de Defensa, otro mensaje interesante que se puede dar ahí es que, es decir, yo no he formado parte de estos 100 días y yo más bien marco un inicio después de estos 100 días. Yo recién estoy entrando y estoy marcando la cancha recién, ¿no? Podría ser otra mirada interesante que podemos darle. Pero bien, se ha pedido también la moción de interpelación al ministro de Transportes, pero no llegó a tener los votos. Inclusive el Fujimorismo se abstuvo. Qué interesante esto, ¿no? Yo veo que Mm. más bien aquí para estas cosas que apoyan, entre comillas, la contrarreforma, ahí sí la oposición se puede poner de acuerdo con el oficialismo, ¿no? ¿Cómo ves esto tú, Paolo? ¿Qué impresiones te deja esta votación? El fujicerronismo de nuevo, ¿no? Se vuelve a configurar el fujicerronismo. Mira, yo le veo dos lecturas. Una lectura menor, menos importante, que es que esta interpelación fue propuesta por el Partido Morado y desde el Congreso, desde los congresos anteriores, el Partido Morado se ha convertido en una especie de, entre comillas, apestado de congresos que no necesariamente son dignos. Es decir, qué bonito sería el apestado de un congreso así, ¿no? Pero bueno, se ha convertido en un partido odiado por el resto de bancadas ya casi sin razón, pero antes porque eran, claro, la bancada, entre comillas, también nuevamente oficialista, bla, 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 entonces nadie quería pasarles nada. Una vez Alberto Belaúnde me acuerdo que me dijo, en una presentación de candidatos del Partido Morado, me dijo, en esta legislatura estoy, después, digamos, en la segunda vez que entró al Congreso, o era el último año, mejor dicho, que estaba en el Congreso, me dijo, ahora sí quiero poder aprobar al menos algo de lo que me interesa. Entonces no estoy haciendo tan vocal, estoy tratando de ser un poco más conciliador, porque claro, el Partido Morado siempre iba en contra más o menos del resto del Congreso, entonces se había ganado ese odio y probablemente como esto lo impulsa el Partido Morado, hay algo de eso ahí también entre el odio que le tiene el Cerrón, el serronismo, mejor dicho, y el odio que le tiene Fuerza Popular. Pero la lectura más importante es la que decía David ayer, ¿no? Que es la mafia del transporte
que eso es una mafia además con muertos, con sangre, como todas las mafias, una mafia que causa y le hace la vida miserable a los peruanos y que mata gente, como todas las mafias. Esa mafia del transporte no está solo detrás de Perú Libre, no está haciendo su lobby solo con los congresistas de Perú Libre, está haciendo su lobby con el resto de bancadas, muy probablemente, salvo con la del Partido Morado, porque si no, no hubieran ido por ese camino en el Congreso, o al menos eso aparenta ser, pero con el resto de bancadas muy probablemente sí, probablemente sea tan partido combi Perú Libre como partido con Fuerza Popular, ¿no? Tanto en sus vínculos con la mafia del transporte como en lo que son en realidad, son combis, pues. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, y algo a lo que me gustaría sumar es que la solvencia técnica, digamos, y también política, porque ha dado mensajes políticos interesantes María Jara alrededor de esto, ¿no? O sea, a mí me ha llamado la atención gratamente ver a una funcionaria pública, a una servidora pública designada, haciéndole frente, digamos, al ministro, ¿no? De su sector. Y esto hace años, esto no era visto, ¿no? Y esto está empezando a funcionar, y esto me recuerda, o mejor dicho, ver a una María Jara haciendo eso, me recordó a funcionarios o servidores públicos del gobierno norteamericano que le hacían frente a decisiones políticas antitécnicas, digamos, de Donald Trump. Y yo cuando veía que estos funcionarios públicos le hacían frente, ¿no? En los medios a Donald Trump, a las decisiones antitécnicas de Donald Trump, yo decía, pucha, qué envidia, no tenemos esa institucionalidad de un cuerpo de servidores públicos que Claro. realmente le haga frente a las decisiones políticas, digamos, que no son técnicas, ¿no? Y cuando he visto a María Jara he dicho, vaya, o sea, nuevamente, ¿no? No suelo ver el vaso medio lleno, pero esta vez sí me gustaría resaltarlo porque me parece que estamos un pasito ahí adelante, ¿no? Creo que por la reforma falta mucho, todavía tenemos combis en las calles, todavía hay gente que pasa muchas horas y gasta mucho dinero para llegar a sus puestos de trabajo, etcétera, pero creo que es algo que tenemos que impulsar todos, ¿no? Y aquí tú y yo, líderes de opinión, medios de prensa, comunidad en general, tienen que hacer la presión para que finalmente pues, los políticos no opten por estas mafias de las cuales se sienten presionados, ¿no? Ya hemos visto desde hace décadas cómo los congresistas están amarrados justamente a estas mafias, pero cuando la ciudadanía sabe enfrentarse, pues se le hace el pare, ¿no? Así que bacán por eso, pero sí, pues me llama la atención cómo el oficialismo y la oposición se pueden unir para impulsar más bien o para tapar el avance de contrarreformas, ¿no? Eso me parece lamentable realmente. Lo cual les quita legitimidad además a la hora de criticar al gobierno. Si tú no te vas a, si tú como ente colegiado, que eres el Congreso, evidentemente cada bancada tiene su lado, ¿no? Pero si tú como ente colegiado no vas a interpelar al peor ministro de Transportes de todos los tiempos, que realmente, insisto, en lo que nunca he escuchado tanto funcionario público decirme, este ministro es absolutamente incompetente, no puedo con este ministro. Si tú no interpelas a ese ministro, ¿con qué derecho después le dices al gobierno que está haciendo mal las cosas? Es simplemente perder el partido que ya tienes ganado. Es absolutamente ilógico y tonto de parte del Congreso. Pero bueno, Sí, pues bueno, ahora a mí me gustaría regresar ahora a Mirta Vázquez. Ha salido un meme no es un dibujo, una caricatura, esa es la palabra correcta, en el comercio, bien interesante, donde sale Mirta Vázquez, bueno, Pedro Castillo, incendiando, digamos, en la pradera, ¿no? Y Mirta Vázquez de bombera sentada, un poco cansada, ¿no? Con cara de afligida, de cansada. Y creo que esa es la imagen que nos puede dejar, digamos, el esfuerzo que estamos viendo en la primera ministra de construir, de aportar, pero cómo es que se le termina boicoteando al propio Ejecutivo desde la propia cabeza, que es Pedro Castillo, ¿no? Y frente a eso hay una noticia importante que me gustaría, Paolo, que tú la desarrolles un poquito más, y es esta carta que envía justamente la primera ministra Mirta Vázquez a el ministro de Energía y Minas, donde le pide prácticamente pues que no boicoteo, que no se tire para atrás con esta comisión que va a ver la renegociación del gas, ¿no? Al parecer ya se habían iniciado las negociaciones, o mejor dicho, la agenda para dar inicio a las negociaciones, y se habían agendado estas sesiones que han tenido que ser reprogramadas
porque el MINEM no estaba confirmando su presencia, ¿no? Entonces, patear esto es una forma, de alguna manera, también de boicotear, ¿no? ¿Cómo ves tú esto, Paolo? Sí, mira, la caricatura resume. Yo con Andrés Eri a veces no me gustan sus caricaturas. Ayer sacó una caricatura muy mala, pero la caricatura de Mirta Vázquez como bombera y Pedro Castillo incendiándolo todo atrás y ella cansada. Es la caricatura que además va a resumir, es una caricatura además predictiva, porque va a resumir muy probablemente lo que dure el premierato de Mirta Vázquez. ¿Por qué? Lo dice muy bien ese oficio, ¿no? Es una ministra que tiene que lidiar no solo con el Congreso, sino tiene que lidiar con problemas incluso dentro de su propio gabinete. Nunca en mi vida he visto una premier que le mande un oficio a uno de sus ministros diciéndole, hermano, no boicotees una política de gobierno. El ministro de Energía y Minas no ha confirmado su asistencia a 3 sesiones de la Comisión Multisectorial que planeaba o pretendía trabajar la renegociación del gas, que es una política de gobierno. De hecho, es la única política de gobierno que puedes hacer este gobierno, que puede decir, esto es lo mío, digamos, esto es lo que yo hice en favor del pueblo. Es la única política de gobierno de izquierda que tiene más o menos sentido práctico y que, digamos, yo, que no soy de izquierda, apoyaría. Y el ministro la está boicoteando, porque eso es lo que está diciendo, la está boicoteando. Y Mirta vez que le tiene que decir, no boicotees esto, por favor, o bueno, no, asiste, asume tus responsabilidades como ministro de Energía y Minas. Nunca antes visto, realmente. Eso a mí me parece increíble. Y Mirta Vázquez cajamarquina como el presidente, para que no digan, ay, claro, porque Mirta Vázquez es limeña. No, Mirta Vázquez cajamarquina como el presidente, tiene que enmendarle todas las, perdón por el francés, cagadas a su gabinete y toda la cagada que se mete el gobierno. Es alucinante. Es cada vez más, no entiendo cómo se va a sostener este gobierno si es que, porque en algún momento se va a ir la premier, no va a ser una premier para el resto del gobierno. Entonces, en algún momento se va a ir. ¿Cómo se va a sostener el gobierno cuando se vaya? No lo sé. Y pues es extraño, Paolo, ¿no? Porque normalmente a veces escuchamos que hay como monstruos de dos cabezas dentro del Ejecutivo, pero acá es como un monstruo de varias cabezas, pero que se atacan entre ellas, ¿no? Es una cosa extraña. ¿Tú cómo lo graficarías? Sí, sí, no sé si es un monstruo de varias cabezas. Para mí es como si, no sé, no sé, es como que estuvieran jugando Alianza y la U y de pronto en la U hay un tipo que empieza a meterse autogoles, el arquero empieza a dejar que pasen las pelotas, entonces y después tienes al delantero que bueno, empieza a meter los goles, al 10 que empieza a driblear, pero no sabes realmente con quién cuentas dentro del equipo, ¿me entiendes? ¿A quién le das el Claro. pase? ¿A quién le tiras el centro? ¿Quién le va a querer meter? ¿Quién le va a querer meter el autogol? Es imposible jugar así, pues nunca vas a ganar, Sí, es pues. realmente imposible. Y sobre todo en esta política que, como dices, es creo la única política, al menos me parece que es la única porque la de la Constitución no se ha manifestado como una política de gobierno, Todavía. pero la de la nacionalización del gas sí es como la única política clara que sabemos que se quiere manejar, digamos, ¿no? y Claro, se sigue boicoteando por adentro, ¿no? claro. Pero bueno, en fin, fuerza de todo caso para la primera ministra para que pueda generar pues la gobernabilidad que todos los peruanos necesitamos, más allá de las ideologías políticas que podamos estar a favor o en contra. Creo que lo más importante aquí es que se genere gobernabilidad, ¿no? Y bueno, pues hablando de gobernabilidad y retrocediendo un poquito a lo que aprobó el Congreso, a lo que no aprobó, mejor dicho, el Congreso el día de hoy respecto a la interpelación del ministro de Transportes. Susel Paredes acaba de tuitear justamente y pone, ¿no? Lo que va en la línea de lo que yo estaba comentando. Nuevamente los extremos se juntan para retroceder en las reformas. El fujimorismo y la izquierda contra la reforma de transporte. Eso es lo que tenemos de Susel Paredes y sí, pues efectivamente, pues a mí me llama mucho la atención cómo para esas cosas sí son capaces de unirse, pero para otras, eh, hasta se ha dicho, ¿no? No importa si se perjudican 100 o 100.000 Sí, personas, ¿no? sí. Dios mío, qué barbaridad. Pero en fin, vamos a un ultimito tema que ha salido, en realidad todavía no ha salido la sanción, sino más bien el anuncio, déjenme buscarlo, del TC, el fallo, o sea, se ha anunciado que se va a sentenciar, ¿no? Pero que ya se aprobó por parte del Tribunal Constitucional, que ha declarado por unanimidad inconstitucional la resolución que aprobaba la cuarta legislatura en el Congreso de la República. ¿Te acuerdas, Paolo, que nosotros hemos dicho en este podcast justamente
que no era posible en términos legales y que era bastante con mala intención, digamos, tener esta cuarta legislatura, que trataba de manera expresa pues, aprobar una serie de reformas constitucionales. Entonces, no me queda claro, porque todavía los constitucionalistas seguramente van a salir en la noche a opinar sobre esta sentencia, pero lo más probable es que las aprobaciones que se hayan dado en esta cuarta legislatura de corte de reforma constitucional pues queden a foja cero, ¿no? Sí, no todas, no, digamos, no todas, pero por lo menos según lo que dice Beatriz Guaroto, Beatriz, perdóname, se me acaba de ir el nombre exacto. Mejía. Beatriz Mejía No, Guaroto, perdóname, no, Beatriz. Beatriz Mejía no es la de derecha. Aquí te lo tengo aquí a manito, De la espérame. Universidad Autónoma, ¿no? No, del Antonio Ruiz de Beatriz Montoya, ¿no? Ramírez Guaroto, perdón. Beatriz Ramírez Ya, Guaroto dice que Beatriz Mejía es la que, que es otra. quedan sin efecto tres reformas constitucionales. Para mí la más importante, las dos primeras que el presidente no pueda salir después de su mandato durante un año, un tema sobre patrimonio cultural, en fin. La más importante que quedaría sin efecto es la que le permitía a la UIF de la SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, acceder a la información bancaria de empresas y ciudadanos sin autorización del juez, ¿no? O sea, que te levanten el secreto bancario sin autorización del juez, también lo informa Juan Rosales de Semana Económica, y eso es importante, eso para mí es lo más importante. Ahora, esta intención de bajarse la cuarta legislatura viene de la idea de que en esta legislatura querían aprobar la elección de miembros del Tribunal Constitucional. Finalmente eso quedó en nada. Entonces parece que al final va a terminar sufriendo algo que sí es importante. Pero bueno, en fin, lo importante, lo de fondo, no lo importante, pero lo de fondo es que si es que el Tribunal Constitucional ha votado tan de acuerdo entre sus miembros porque esta cuarta legislatura es inconstitucional, algo debe haber detrás, ¿no? O sea, sí hay argumentos jurídicos constitucionales para decir que la cuarta legislatura nunca se debió dar. Entonces, bueno, vamos para adelante y a ver si se vuelve a aprobar el tema de la UIF, la SBS en este Congreso y ya está, ¿no? Sí, pues, así es. Bueno, veamos qué noticias tenemos para el día de mañana y con qué cerramos la semana, pero esperemos tener pues un poquito de tranquilidad por el bien de la tranquilidad de nuestros hogares, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de compartirnos y también de ver las entrevistas que hace Patricia del Río en la mañana. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.